Hola, estamos aquí haciendo una transmisión en streaming. Espera, estaba viendo si resulta o no. Está resultando. Está resultando. Se supone que ustedes deberían estar escuchando lo que yo estoy hablando ahora. Entonces vamos a hablar acerca de la tipografía, la evolución. Entonces se supone que al principio hay teorías que dicen que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, y otros que tienen una creencia de que se creó a partir de la explosión del Big Bang, Big Bang, Big Bang, la gran explosión, y de ahí se fueron formando los cuerpos. Lo que bien sé yo, da lo mismo, da lo mismo. Lo que yo les voy a contar un poco cómo es la evolución de la tipografía. Entonces estaba hablando, según los registros, según los registros, hubo un tiempo de glaciación, un tiempo de que explotó un meteorito ese y eh, exterminó a los dinosaurios. Estaba hablando de antes, o sea, en esa época, estaba hablando de hace más de 40.000 años atrás. Pero ahí según los primeros registros, esa es la primera evidencia de que hubo alguien que escribió algo. Y fue la primera marca que está tallada en una piedra. Después, unos 24.000 años después, 24.000 años antes de Cristo, comenzaron comenzaron a hacer arte rupestre. ¿En qué consiste arte rupestre? Que en las cuevas dibujaban lo que iban viviendo cada día los prehistóricos. Los prehistóricos iban dibujando lo que iban viviendo día a día. O sea, no día a día, sino parte importante de su vida. Ahí con los perros salvajes también.
y lo iban transmitiendo de generación en generación. Dejaban una constancia para que la gente, no tanto a que supera, sino que ellos, en su interés de expresarse, de haber sacado la idea de que podían dibujar y graficar lo que está viviendo. Entonces, las más importantes, las cuales son de los más importantes registros rupestres, que son Altamira y Las Cox, Francia. Altamira en España y la Cox en Francia. Altamira es como es como el Versalles el Louvre, de la pintura rupestre. Entonces ahí ellos hablaban acerca de las condiciones que vivían y qué es lo que hacían, qué es lo que hacían con relación a su forma de pensar. Idealmente dibujaban animales que los cazaban contando como una historia. Después los registros comenzaban a ser gráficos en diferentes pueblos. Y cada pueblo tiene su registro histórico, está guardado en alguna parte. Es importante. Esto más o menos en la prehistoria. Después, pues, después de la prehistoria viene la historia. La historia, lo cual es algo importante. Ah, es algo importante. Y después todos estos tipos de registros vienen a formar parte de la identidad de los pueblos. ¿Sí? Un proceso mnemónico de memoria, de memoria. Primeros pueblos, las primeras civilizaciones que hubo en la historia de la humanidad, hablando como civilizaciones, fueron o sea, uno no sabe realmente qué es lo que ocurrió, pero según los registros, las primeras civilizaciones fueron los sumerios. Los sumerios eran grandes astrólogos, tenían que ver con el estudio de los astros, y eran inventores no inventores, sino que eran buenos para la matemática. También eran bastante, bastante cultos en cuanto
a temas del saber humano, parece que hubo, sobre todo en esa época, porque no puede haber sido de esta época, ¿no? Ah, los sumerios tenían unas tablas, mira, tablas sumerias. Y ahí empezó la cuna del alfabeto, sumerio, los sumerios, los fenicios, los sumerios existieron desde hace 3500 años atrás, antes de Cristo. Bueno, la Tierra tiene cuánto, contando civilizaciones, va a los 7000 años. Los 7000 años. Esas son letras originales de los sumerios. Los fenicios también eran buenos para la matemática, pero eran más navegantes. Tenían unos barcos que tienen como dos, eh, o sea, de repente tú veis que la proa y la popa, pero los fenicios tenían un barco que era extenso, se alargaba. Los egipcios fueron bastante buenos con los signos. Ahí con el carbono 14 descubrieron la antigüedad, los, los- los- los símbolos egipcios. En China hubo un- una producción de papel, papel chino, que lo hacían con paños de ropa, pero después lo hicieron con papiro, y ahora lo hacen con celulosa. Los griegos, más o menos en el año 800 antes de Cristo, con Alejandro Magno, que conquistó bastante de superficie, y después fueron los griegos los que construían la cultura helénica. Después llegaron los romanos, que tuvieron un imperio de Occidente y de Oriente. El de Oriente le duró más, pero los romanos eran imitadores de los griegos, eran imitadores de los griegos. Así casi todos los dioses romanos, los dioses griegos los tienen los romanos, pero les cambiaron el nombre, ¿entendí? Los árabes están ahí, eh, son generalmente de carácter fanático, son fanáticos, pero creen en, en el Corán, en el musulmán, en Alá, creen en Alá, ¿sí? Después están los rusos, que formaron un imperio, pero no es como un imperio ruso, pero es una gran potencia, una gran potencia. Ha estado en los conflictos importantes de la humanidad.
los alemanes también fueron imperio, pero ahí apareció un señor llamado Gutenberg, de una imprenta. Entonces dije, no, hermano, que gastamos plata en toda la cuestión de escribir y se le ocurrió hacer unos tipos móviles. Entonces con zinc y unos modelos iban haciendo letras y con eso imprimieron. Estilo código, con eso se empezó a imprimir. Con, con una forma impresora, las letras, una al lado de la otra, hacían línea tibia. Y con esa compresión, pa, se imprimía sobre el papel. El soporte y el sustrato era la tinta. Entonces se, le, se llegaba con la tinta de, de la prensa, se ejercía presión y se fabricaban las líneas, las hojas de las páginas de diario. Pero lo primero que hizo fue una Biblia como de 42 páginas de imprenta. Y de ahí surgieron hartos libros, cosas así, grandes obras de la historia. Son recuerdos, son recuerdos. De ahí continuó la imprenta con las letras góticas, más o menos la gótica era como con puntitas así, y hasta curva, y oscuro, oscuro, ah, la oscuridad misma, la oscuridad misma de uno mismo. Entonces hacía los tipos uno al lado del otro, una forma impresora, con relieve, tipo gráfico, en imprestas que hasta hace poco estaban ocupando, se ocupaban bastante, ahora que se ocupa más que nada el offset, por la calidad, por la limpieza, porque es más práctico. No, y los computadores trabajan en base a offset. 1510 letras más o menos góticas, media Times New Roman. En 754 de la Baskerville se llama, me parece. Garamond, Baskerville. Son 10 familias tipográficas. Cada una tiene que ver con la persona que lo hizo. Y algunas representan a unos conceptos, no otro concepto. Hay un poco. Se está estilizando un poco, se tiene un estilo más elegante. Más elegante. Más elegante. Aquí ya entramos en la modernidad, pero esta era la futura. La futura. Se hace en un cuadro, una retícula, una caja alta, caja baja, con serif, sin serif. La futura es una letra sin serif.
El serif es el ganchito que tiene la patita, estos son lineales, geométricos. ¿Entendés? No están del mismo número de cuerpo, pero un ejemplo, ¿no? Este se ocupa en las revistas, en envase, en letrero, en señalética, en internet, llama la atención. De hecho, el Atari, sí, Atari, Tuki Tuki, antes de que empezaran con el computador masivo, la gente no ocupaba el computador de forma industrial, pues ahora no ocupa de forma industrial. Pero antes algunos no tenían acceso a computadores o a juegos, generalmente. Y como juegan ahí con cassette, la Atari eran algunos cassettes. Entonces tú querías jugar un juego, tenías que esperar que le da vuelta el cassette. Vale, estoy hablando del año 80, ¿no? Este es del 78. El computador empezó de cuánto, de los años 50, ¿no? No, de la Primera Guerra Mundial. Computadores, computadores sobre todo para el espionaje y para el contraespionaje. Para que los buenos dijeran, oye, si los buenos se cachan que nosotros sabemos lo que ellos saben, puede ser peligroso, entonces mejor dejémoslo así. Hagámonos los buenos. Sí, hagámonos los buenos. Entonces, todo este auge tecnológico ahora está a otro nivel ya, porque ahora las máquinas las manejan las máquinas. El hombre va a tener que empezar a dedicarse a ser más espiritual. Si el hombre quiere competir con las máquinas, no puede competir como máquina. Tiene que competir desde el lado espiritual. ¿Entendés? Y que las máquinas hagan lo que estimen conveniente, pero el hombre no se tiene por qué estar compitiendo con una ilusión de que algún día vamos a manejar las máquinas. No, las máquinas ya mostraron lo que son capaces de hacer. Y no es ni la mitad. De que el hombre no tiene que compartir con el computador, un pensamiento personal. ¿No? O sea, una vez van a parar, para que si no me enojo. Pero el hombre ya no puede competir de contra máquina como máquina, ¿no? Como que los cálculos más rápidos, todo mejor, no. El hombre tiene que ser como es, ¿no? ¿No? Claro, claro.
Estaba hablando del año 2003 más o menos. Del año 2003. No, en ese año empezaron, en esos años 2000 comenzaron las tipografías más lúdicas. Entonces cualquiera podía inventar su tipografía. Ahora tú puedes inventar tu tipografía. Hay unos programas que tú puedes ocupar para crear tipografía. Y después tú mismo lo puedes subir a internet, pero te cobran, sí. Te cobran por tu experimento. Compadre. ¿Entendieron? Claro, claro que sí. Te cobran por. Pero tú puedes crear tu tipografía. Le voy a poner las reglas que tú quieres. Porque es tu tipografía. ¿Entendieron? Pero allá en 2003 estamos viendo tipografías más lúdicas, más artísticas. No sé si tanto se ve, cómo se ve con la legibilidad, cómo se ve una letra al lado de la otra, cómo va a leer. Porque igual una persona lee la forma de las palabras. ¿Entendés? Y uno se mueve de un lado al otro. De otro lado se mueve del otro lado al otro. Entonces, para leer más rápido tenés que ir fijándote en la forma que produce la palabra. Con las cajas altas y con las cajas bajas. ¿Entendemos? Entonces todo esto más o menos es lúdico, de arte es lúdico. Año 2000, 2003 en adelante es lúdico. Ahora ya da lo mismo la tipografía. Ahora, tú, por ejemplo, decir diseño gráfico, ya hay gente que trabaja en tipografía. Puede que no sepa, puede que no sepan dibujar, pero trabajan en tipografía. Ahora hay gente, nosotros, ahora hay gente, compadre, que puede dibujar isotipo, logotipo, puede hacerlo, compadre. Hay gente que puede hacerlo, no todo puede hacerlo, pero hay gente que no hace logo, pero te ocupa la tipografía precisa, ¿entendés? Y eso también es una cualidad. Estamos viendo aquí el lollipop, todo lo que tiene que ver con lo popular. Nuestros tiempos están de moda, ¿entendés? Pero cada uno tiene que saber lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar, ¿entendés? Es un consejo de Chispita. Yo te puedo decir hoy, no, anda por este camino, usted está mejor, ¿no? Yo te podría dar un ejemplo, pero sí me gustaría que estuviese mejor preparado para el futuro, ¿entendés? Para el futuro.